El aire en la oficina del notario se sentía tan denso y pesado como el terciopelo viejo, un presagio sombrío que se había instalado sobre la docena de sillas de caoba pulida. No era la formalidad del lugar lo que oprimía el ambiente de despachos notariales como el del licenciado don Efraín Fuentes y Soto, en el corazón de la colonia Roma, siempre olían a papel antiguo, cera de mueble fino y una promesa ineludible de burocracia, sino la mezcla tóxica de parentesco forzado y la codicia mal disimulada. Estábamos allí por la lectura del testamento de la tía abuela Matilde, la matriarca excéntrica que, a falta de descendencia directa, había convocado a lo más granado, y lo menos querido, de la familia para el reparto de su patrimonio. Yo, sentada en una esquina, me aferraba a mi bolso con la misma intensidad con la que intentaba ignorar el brillo calculador en los ojos de mis primos. Pero era imposible no notar el epicentro de la tensión. Mi hermana, la comandante Sofía. Sofía no era militar de escritorio, era la clase de mujer que llevaba el uniforme como una segunda piel, incluso en civil. Hoy vestía un traje sastre impecable, color gris grafito, que la hacía parecer esculpida en piedra. Su cabello oscuro, recogido en un chongo perfecto, y su postura, rígida e inquebrantable, irradiaban una autoridad que silenciaba cualquier murmullo antes de que naciera. Sofía había llegado con la firme convicción de que, por su servicio y cercanía a la tía Matilde en los últimos años, una cercanía que yo sabía había sido más por control que por cariño, le correspondía la parte del león, o más bien, la manada entera. Había una historia no contada entre Sofía y yo, una cicatriz familiar tan antigua como nosotras. Yo era la artista, la soñadora, la que se fue de casa para vivir de mis acuarelas en un estudio pequeño en Coyoacán. Ella era la pragmática, la estructura, la que se quedó y se dedicó a cosas serias. Esa diferencia, siempre latente, se magnificaba ahora que había dinero y propiedades de por medio. Sabía que Sofía me consideraba una inmadura, una parásita que no merecía ni un metro cuadrado de la hacienda en Morelos ni el departamento en Polanco. Podía sentir sus ojos fríos sobre mí, una mirada que decía, sin palabras, esto no te toca, ni un poquito. El notario, el licenciado Fuentes, era la única figura que parecía flotar por encima de esta ciénaga emocional. Un hombre de unos 60 años, pulcro y metódico, con unos lentes de montura fina que le daban un aire de juez impasible. Se había instalado frente a la mesa principal, desplegando los documentos con movimientos lentos y deliberados. Mientras sellaba y firmaba copias de actas de defunción, parecía tomarse un tiempo extra, como si quisiera que la familia se cocinara en su propio jugo de ansiedad y resentimiento antes de soltar la bomba del testamento. El aire acondicionado zumbaba suavemente, el único sonido constante en la sala. Los otros primos y tíos, sentados en un semicírculo alrededor del licenciado, mantenían un silencio forzado. Se intercambiaban miradas rápidas y significativas, una tía se secaba una lágrima de cocodrilo con un pañuelo bordado, un primo ajustaba su corbata con nerviosismo, pero nadie se atrevía a romper la quietud impuesta por la presencia de Sofía. Era como si estuviéramos todos en una olla a presión, y solo esperábamos la chispa, la primera palabra del notario sobre el primer bien a repartir, para que la tapa volara por los aires. Yo cerré los ojos por un instante, respirando hondo. Recordé que la tía Matilde, con toda su rareza, siempre había tenido un profundo sentido de la justicia, aunque a veces la administraba con ironía. Me pregunté si en ese grueso legajo que el licenciado Fuentes tenía frente a sí, la tía habría dejado alguna nota, alguna broma final, que equilibrara la balanza o que, por el contrario, la hiciera explotar. Cuando el licenciado Fuentes finalmente se aclaró la garganta, el sonido fue amplificado en el silencio, capturando toda la atención. Levantó el acta original, la que tenía el sello oficial del gobierno de la Ciudad de México. Bien, familia, dijo con su voz grave y medida, demos inicio a la lectura de la última voluntad de doña Matilde Reyes y Garcés. La primera palabra había sido dicha. El juego había comenzado, y yo sabía que, en unos pocos minutos, la tranquilidad forzada iba a romperse en 1000 pedazos. Podía sentir el pulso acelerado de Sofía, la comandante, a mi lado. Ella estaba lista para la guerra, y el notario, al parecer, estaba listo para la ley. El notario, el licenciado Fuentes,
había cruzado la frontera de la introducción. Con una cadencia lenta y profesional, comenzó a desgranar los activos de la difunta tía Matilde, desatando una oleada de tensión que se arremolinaba como humo. Leyó sobre cuentas bancarias con ceros impresionantes, sobre la colección de joyería que no interesaba a nadie salvo por su valor en el mercado, y luego llegó a la joya de la corona, la hacienda El Refugio en Tepoztlán. Y en cuanto a la propiedad de Morelos, continuó el licenciado, deslizando el dedo por el pergamino, la testadora ha dispuesto que, debido al valor sentimental de la casa principal y los terrenos colindantes, se divida en 3 porciones iguales, una para la señora Elvira Reyes, otra para el señor Ricardo Garcés, y la tercera. Hizo una pausa dramática, ajustando sus lentes con precisión milimétrica. Yo contuve la respiración. Sabía que Sofía estaba apostando la mayor parte de su estrategia a obtener el refugio completo. Ella había supervisado las reparaciones, ella había pagado los impuestos, con el dinero de la tía, claro, pero lo había administrado ella, y se consideraba la única merecedora de ese pedazo de historia familiar. Sofía, con el rostro inexpresivo, se inclinó ligeramente hacia adelante, lista para absorber el golpe o la victoria. Y la tercera porción, prosiguió el notario, sin inmutarse ante el silencio sepulcral, será destinada a la señorita Valeria Flores. El nombre me tomó por sorpresa. Mi nombre. Sentí un pequeño shock eléctrico recorrer mi espalda. La tía Matilde me había incluido en el reparto de la hacienda, un bien que Sofía había reclamado tácitamente como suyo. Levanté la mirada, sin poder evitarlo, hacia mi hermana. El rostro de la comandante Sofía, que hasta ese instante había sido una máscara de mármol, se descompuso con una rapidez aterradora. No fue un simple ceño fruncido, fue una transformación. Sus ojos, antes fríos, se encendieron con una furia cruda e incontrolable. Vi cómo el color subía a sus mejillas y cuello, un indicio de la tormenta interna que estaba a punto de desatarse. Era la furia de una persona que se sentía robada, no por un extraño, sino por la propia ley, peor aún, por su hermana. Se levantó de su silla con tal violencia que el roce de la madera sobre el mármol resonó como un disparo. Su traje sastre, antes impecable, parecía vibrar con la energía desatada. El notario dejó de leer. Los otros parientes se encogieron, algunos apartando la mirada con incomodidad, otros observando el espectáculo con una mezcla de morbo y terror. Sofía plantó ambas manos en la mesa de caoba, con los nudillos blancos por la presión. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio con la autoridad de una superior dándole una orden a un recluta. Sus ojos estaban fijos en los míos, cargados de desprecio absoluto, como si yo fuera la encarnación de la injusticia y la frivolidad que ella tanto detestaba. Entonces, el grito. Fue un rugido gutural, un sonido que no pertenecía a una oficina notarial en la Roma, sino a un cuartel, a un campo de entrenamiento, a un lugar donde la voz es una herramienta de mando. La voz de mando militar de Sofía, modulada para atravesar el ruido de la batalla, resonó en el espacio cerrado, haciendo que las lámparas de araña temblaran ligeramente. No te toca nada. Las palabras fueron proyectadas con una fuerza explosiva, cortando el silencio con una violencia brutal. El nada final fue alargado, silbante, lleno de veneno. Era una orden, una sentencia, un intento desesperado por anular el documento legal con la pura fuerza de su voluntad. Ella no estaba debatiendo, no estaba preguntando, estaba dictando. En su mente, mi existencia artística y mi supuesta falta de seriedad me descalificaban para heredar. Mi quid halata. Los demás parientes se quedaron inmóviles, algunos con la boca ligeramente abierta. El aire se había vuelto irrespirable. La comandante Sofía se mantuvo en esa postura desafiante, su pecho subiendo y bajando rápidamente, esperando que el universo, o al menos el notario, se doblegara ante su ultimátum. El licenciado Fuentes y Soto, sin embargo, permaneció impasible. Su único movimiento fue quitarse los lentes, limpiarlos con un pañuelo de seda y luego volvérselos a poner, un ritual que se sintió infinitamente lento. Sus ojos, ahora sin el filtro de los cristales, se fijaron en Sofía con una calma que era más aterradora que cualquier grito. El escenario estaba puesto,
El caos emocional y la ley estaban a punto de colisionar. El ensordecedor, no te toca nada, seguía vibrando en el aire de la oficina. La comandante Sofía mantenía su postura combativa, esperando que su grito, su autoridad forjada en años de disciplina militar, fuera suficiente para anular la lectura del notario y reescribir la voluntad de la tía Matilde a su favor. Ella era la ley en sus trincheras, esperaba serlo también en la sala de herencias. Pero el licenciado Efraín Fuentes y Soto no era un subalterno asustado ni un cadete que se doblegaría ante la superioridad. Era un notario con 30 años de ejercicio en la colonia Roma, un hombre cuyo oficio era el rigor, el protocolo y la inmutabilidad de la letra escrita. La explosión de Sofía no pareció registrarse en su semblante. Era como si la fuerza del estallido emocional hubiera chocado contra una pared de acero legal y se hubiera disipado sin dejar rastro en él. Con una parsimonia que resultaba casi insultante para la impaciencia de Sofía, el licenciado Fuentes procedió a su ritual post-altercado. En lugar de responder al grito o regañar a la comandante por su comportamiento, se dedicó a ordenar metódicamente la pila de documentos frente a él. Primero, tomó el acta de defunción, la deslizó suavemente hacia un lado. Luego, tomó el grueso tomo del testamento abierto, lo colocó exactamente en el centro de su escritorio. Cada movimiento era lento, medido, una demostración pasiva pero poderosa de que el caos de Sofía no tenía jurisdicción en ese espacio. Finalmente, levantó su mirada tranquila, con esos lentes de montura fina que parecían prismas de cristal capaces de analizar la codicia humana. No se dirigió a Sofía con reproche, ni siquiera con una pregunta. Su voz, cuando llegó, era sorprendentemente baja, obligando a todos a inclinarse ligeramente para escucharla, lo que funcionó como un freno inmediato a la adrenalina de la comandante. «Comprendo la vehemencia, señora Flores», dijo el notario, usando el apellido de Sofía con un tono neutro, «pero este recinto, como bien sabe, se rige por la letra de la ley, no por la intensidad de la voz. Mi obligación aquí es leer y dar fe del documento testamentario de la de Cujus». No hubo un atisbo de emoción en sus palabras, ni juicio. Simplemente estaba reafirmando las reglas del juego. Sofía se quedó parada, rígida, su furia contenida ahora por la dignidad que se negaba a perder en público. Su cuerpo, sin embargo, delataba el temblor de su rabia reprimida. El licenciado Fuentes no esperó una respuesta. Con un gesto de una precisión casi quirúrgica, tomó la pluma fuente de la base de mármol que reposaba a su lado. Era una herramienta de escritura sobria, de color negro mate. Luego, sin decir una palabra más, ni una sola sílaba que reconociera el drama, la usó para señalar un punto específico en el pergamino del testamento que reposaba sobre la mesa. Su mano se mantuvo firme, apuntando directamente a una sección que aún no había sido leída, justo debajo de la cláusula de la hacienda de Tepoztlán. La pluma, un simple instrumento para depositar tinta en el papel, se había convertido de repente en un cetro de autoridad. No era un arma, sino un puntero legal. En ese momento, la intervención del notario fue puramente visual y táctica. Estaba redirigiendo la atención de todos, incluyéndome a mí y a Sofía, del teatro de la confrontación hacia el texto legal que tenía el poder real. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de tensión antes del estallido, sino un silencio de expectativa tensa, una calma forzada por la autoridad silenciosa del notario. Sofía, que había estado a punto de explotar de nuevo, se vio obligada a retroceder un paso, no por miedo físico, sino por la barrera invisible e infranqueable de la ley que el licenciado Fuentes había levantado con solo una pluma y una mirada inalterable. El juego de poder había cambiado. La fuerza bruta de la comandante había sido superada por la calma inquebrantable de la burocracia. Estábamos a punto de conocer el verdadero golpe de gracia que la tía Matilde, con la ayuda de su notario, había reservado. La pluma del licenciado Fuentes seguía apuntando con precisión de láser a la sección del testamento, justo debajo de la cláusula de la hacienda de Tepoztlán. Todos los ojos, incluyendo los de la comandante Sofía, estaban clavados en ese punto. El notario, después de haber utilizado su silencio y su calma como un escudo contra el ataque de furia, retomó la palabra, pero su voz ahora llevaba un matiz diferente. No era solo informativa,
sino definitivamente ejecutiva. Antes de continuar con el reparto de otros bienes, debo dar lectura a un codicilo, anunció el licenciado Fuentes, utilizando un término legal que sonó denso y definitivo. Un codicilo, un apéndice, una modificación o una adición tardía al testamento original. Esto explicaba por qué la división de la hacienda parecía contrariar las expectativas de Sofía, y quizás, incluso las nuestras. Era la mano póstuma de la tía Matilde jugando su última carta. El notario se colocó sus lentes de nuevo y comenzó a leer con una lentitud deliberada, asegurándose de que cada palabra se registrara en la conciencia de la sala. Dice así la cláusula del suplemento, redactada 3 meses antes del fallecimiento de la de Cujus, inició el licenciado, en vista de que la hacienda, el refugio, ha sido fuente de disputas y tensiones innecesarias, y deseando asegurar un futuro de armonía, o al menos de respeto, entre mis sobrinas. La parte correspondiente a la señorita Sofía Flores estará sujeta a una condición resolutoria. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Una condición resolutoria sonaba ominosa. Yo miré a Sofía, que ya había pasado del rojo de la ira a un pálido casi enfermizo. La comandante, siempre en control, ahora parecía una estatua de sal. Su autoridad militar no podía negociar con términos legales tan fríos y abstractos. El licenciado Fuentes continuó, sin alzar la voz. Dicha condición estipula que la posesión plena y libre de su tercio de la propiedad solo se hará efectiva 3 años después de la lectura de este testamento, tiempo durante el cual la señorita Sofía deberá cumplir con una tarea específica designada por mí en un anexo sellado, que solo será abierto por este notario si ella incumple o intenta vender su parte antes del plazo. Hizo otra pausa para que el peso de la información se asentara. Lo que la tía Matilde había hecho era ingenioso y cruelmente justo. Le había dado a Sofía la herencia, sí, pero bajo un yugo temporal que implicaba alguna tarea desconocida, probablemente destinada a enseñarle humildad o a forzarla a hacer algo que detestaba. Pero no terminó ahí. El notario se concentró en la parte que más me interesaba y, por ende, más afectaba el arranque de Sofía. Y si en algún momento, durante los actos formales de lectura de la presente voluntad, algún heredero intenta anular, menospreciar o descalificar la porción legalmente asignada a la señorita Valeria Flores, ya sea por palabra o acción, esta actitud será interpretada como una falta grave de respeto a la voluntad de la testadora y, por ende, constituirá una renuncia implícita e inmediata a toda la porción asignada a dicho heredero en la hacienda, el refugio, pasando esa porción automáticamente a manos de la señorita Valeria Flores. El efecto fue sísmico. El grito de Sofía, ese "no te toca nada", lanzado con tanta rabia y desprecio hacía apenas un minuto, acababa de ser transformado por una cláusula legal escrita de antemano. Su intento de descalificar mi herencia se había convertido, por arte de magia legal de la tía Matilde, en un acto de renuncia. Ella se había desheredado a sí misma del bien más preciado con su propia orden perentoria. La comandante Sofía dio un paso atrás, tropezando ligeramente con su silla. Sus ojos, ahora completamente desorbitados, pasaron del notario al pergamino, y finalmente a mí. La furia había sido reemplazada por una mezcla de shock profundo y la realización de su propio error catastrófico. Su rostro era un estudio de la derrota absoluta. El notario, con una tranquilidad inquebrantable, colocó su pluma y cerró el tomo del testamento. Había terminado su lectura de la cláusula. El clima en la sala, antes polarizado por el miedo y la furia, se transformó en un silencio de asombro y el conocimiento de que la tía Matilde había ganado su última batalla de ingenio. El licenciado Fuentes había cambiado el clima, no con amenazas o gritos, sino con la autoridad ineludible de la letra de la ley. Mi parte de la hacienda acababa de duplicarse. La sala de la notaría quedó sumida en un silencio tan espeso que se podía cortar. El eco del grito de Sofía aún flotaba, pero ahora se sentía ridículo, hueco. La comandante, la mujer de hierro que nunca mostraba debilidad, había sido desarmada por una combinación inesperada: la astucia póstuma de la tía Matilde y la serena ejecución del licenciado Fuentes. Sofía se tambaleó y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. La expresión de su rostro era de una incredulidad dolorosa. No podía asimilar que su propia arrogancia,
la frase que había pronunciado con tanta convicción, no te toca nada, se hubiera convertido en la herramienta legal que la despojaba de la herencia que más deseaba. Había sido una trampa diseñada por la tía, y ella había caído de cabeza, impulsada por su rabia. El notario, el licenciado Fuentes, observó la escena con la misma calma distante de un médico presenciando una reacción química inevitable. Él no hizo ningún comentario sobre la ironía de la situación. Su trabajo no era juzgar la moral o la intención, sino dar fe de la legalidad de los hechos consumados. Señorita Flores, dijo el notario, dirigiéndose a Sofía con el mismo tono monótono y profesional, lamento informarle que, dada la lectura pública del codicilo y su manifestación expresa de anulación, su porción de la hacienda, el refugio, queda inmediatamente transferida a la señorita Valeria Flores, conforme a la voluntad de la testadora. Se procederá a documentar esta renuncia implícita en el acta del día. La palabra renuncia debió ser como un puñal para Sofía. Ella, que nunca renunciaba a nada, había sido obligada a hacerlo por su propia boca. Intentó hablar, abrir la boca para debatir, para encontrar un resquicio legal, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El control que ejercía sobre su voz había desaparecido, dejando solo un siseo inaudible. Yo, Valeria, por mi parte, sentía una mezcla de triunfo vindicativo y una profunda incomodidad. Nunca había querido el enfrentamiento, pero la tía Matilde había usado la ley para nivelar la cancha entre nosotras de la manera más espectacular posible. Ahora, de repente, tenía 2/3 de la propiedad, un giro de eventos que me dejaba atónita. El licenciado Fuentes, con el mismo ritmo metódico, continuó con la reunión. Su enfoque implacable en el protocolo restauró la normalidad en la sala de una forma que ninguna bronca o súplica familiar hubiera podido lograr. Era un recordatorio constante de que, más allá de los dramas personales, existía un sistema legal que, aunque a veces lento, era definitivo. Prosigamos con los bienes muebles, declaró el notario, sin dar tiempo a nadie a comentar el desastre de Sofía. La comandante, con un esfuerzo visible, logró enderezarse. Su militarismo finalmente se impuso, no para luchar, sino para contener la humillación. En lugar de armar otra escena, que solo resultaría en más pérdidas legales, se sentó lentamente. Su postura ahora era la de una persona derrotada que acepta el cautiverio. Había entendido que, en el despacho notarial, la única jerarquía válida era la de los documentos firmados y sellados. Su fuerza, su rango, su voz de mando, todo era impotente frente a un par de cláusulas. La reunión continuó, pero el espíritu combativo se había evaporado. Los otros parientes se mantuvieron en silencio, más interesados en evitar un error similar que en comentar la desgracia de Sofía. El notario siguió leyendo, detallando cuentas de inversión, repartiendo arte y joyas. Cada palabra del licenciado Fuentes era un clavo más en el ataúd de la autoridad que Sofía creía poseer. Al terminar la lectura y antes de las firmas, el licenciado Fuentes resumió, en conclusión, y para el acta, la voluntad de la de Cujus ha sido ejecutada. La ley prevalece y la división queda asentada en los términos leídos. Que este documento sirva no solo para repartir bienes, sino para establecer un orden claro y legal entre ustedes. El final fue anticlimático para el gran drama que se había desarrollado. La fuerza había sido sustituida por el formulario. Sofía se levantó al final, firmó los documentos necesarios con una caligrafía temblorosa, pero controlada. Salió de la oficina sin mirarme, sin dirigirme la palabra, su figura de militar derrotada, llevándose consigo la dura lección de que en el terreno legal, la humildad y el respeto al proceso valen más que el grito más fuerte. La tía Matilde, incluso desde el más allá, había logrado la justicia poética que siempre le había gustado.